más 58 en la ruta. Tu podcast en el camino. Hola, hola, ¿cómo están? Oye, a la gente le molesta que diga hola, hola, sobre todo a nuestros amigos, pero hola, hola, Alfredo. ¿Cómo está mi querido amigo Juan Andrés Rondón, alias? Bueno, usted sabe que Juan Andrés es el productor, el guionista, el musicólogo, ¿cómo se llama el que lleva lleva la consola? Oye, me ha tocado de todo, viejo. Sí, además paga la plataforma, o sea, yo soy el sobradito, pues. ¿Cómo decirlo? Bienvenido, vale, Juan Andrés, más 58 en la ruta. Qué bien nos ha ido en los programas anteriores, vale. Gracias. Hay que darle gracias a todos, Carlos Armas. O sea, ¿sabes por qué nos decimos así? Porque nos estamos presentando. Ustedes vean los nombrecitos aquí abajo y que vean el Instagram ahí que los tienen, que por cierto síganos también, que por ahí vamos a seguir publicando cosas interesantísimas, como hace la gente. Dale like. Aquí, para los que no nos ven si nos escuchan, estamos señalando el nombrecito. Aquí. Exacto, los que están en el audio saben cómo es el asunto. Pero, mira, por cierto, no, disculpe, vaya usted adelante. Oye, se me olvidó lo que me preguntaste al comienzo. Así soy yo, hago que la gente se olvide para yo atormentarla. Mira, que bueno, funcionó mucho el hecho de colocarlo por YouTube porque mejoró a aquellas personas que por el SoundCloud no le corría por aquellas cosas extrañas que pasan en aquel país, mi país, el que yo amo y tú amas y todos amamos y venimos de ahí. Eso. Así es. ¿De qué vamos a hablar hoy, amigo mío? Oye, un tema sumamente clave que veo que hay mucha gente como que lo tiene y otros que como que realmente se lo vacilan. Veamos. Del miedo. El miedo, digo, coño, bueno, hay gente que se la vacila, vale. Yo hay cosas que me preocupan porque yo veo que los niveles, oye, hay cosas que me dan temor, me dan miedo a hacer, o sea, cosas que están haciendo muchas personas que están lanzándose por caminos turbulentos, complicados, bueno, señores, o sea, y escuchan que la cosa es peligrosa y no tienen miedo. Y así mucha gente, y así como también veo gente que es demasiado temerosa, que tienen un miedo extremo, mano. O sea, una cosa es que cualquier cosa es, hasta decir algo, hasta preguntar por un producto. Mira, ¿cuánto cuesta? Entonces yo, bueno, no sé, estoy confundido en estos tiempos. ¿Qué está pasando con el miedo, sinceramente? Mira, es un tema muy interesante y gracias por la ocurrencia de traer ese tema el día de hoy. Primero, el miedo hay que entenderlo como una experiencia. Y como es una experiencia, estamos hablando de pasado. Todavía no tenemos experiencias futuras. Ojo, salvo. Te amo, me ama, ella sí. Pero los mortales que estamos en este plano, te amo, no te amo, de mi espina dorsal, no tenemos esa experiencia futura. Bueno, en este cuadrante. Eso es agua de otro ron, pero no es ahorita. Entonces, el miedo se categoriza temporalmente en una experiencia. Sería redundante decir una experiencia pasada, porque no hay experiencia futura en ese plano que te estaba explicando. Yo le temo a las cosas que generalmente conozco, no le temo a lo desconocido. Eso es como a veces la gente dice, no, claro que sí, yo le temo a lo desconocido. Ajá, dime a qué le temes que no conoces. Le temo a la muerte. Bueno, la conoces por algún familiar, por alguna persona, un amigo, una cosa. Le temo a los extraterrestres, porque viste una película, te dieron una referencia o algo. Le teme a los dinosaurios. Bueno, no porque no existen. Ah, pero sabes que eran grandes, ¿no? Entonces, toda esa información que vamos Juan, que vamos guardando por años, por siglos, por herencia, por generación en generación, nos van generando nosotros comportamientos ante ciertas situaciones. Nosotros, por ejemplo, ya no le tenemos miedo a las cuevas, porque hace millones de años el hombre salió de las cuevas, supuestamente. Pero tú le dices a una persona para meterse en una cueva y no todo el mundo tiene la capacidad para afrontar la cueva de primera entrada. Porque hay un conocimiento muy antiguo que se guarda todavía en nuestro cerebro, por allá en la parte más remota, que nos recuerda esos momentos de transición. Fíjate, por ejemplo, es paradójico que la gente le tenga miedo a la oscuridad. Porque, por ejemplo, el bebé, cuando tiene 9 meses en el vientre de la madre, el bebé está a oscuras. Y cuando sale la luz,
no debería tener miedo a la oscuridad, debería ser a la luz. El miedo a la oscuridad se lo infundimos nosotros a los niños. Sí, tienes razón. O sea, Ahí viene el coco, si no te acuestas te va a pasar tal cosa, si no te portas bien te va a agarrar el policía, si no te agarras bien te va a agarrar el loco de la gente de la esquina, si no haces tal cosa viene tal los bomberos, la policía, cualquier contra que inventamos para que el chamo o el niño o el joven nos haga caso, le vamos generando una estructura de miedo a nuestros hijos. El miedo pero es que ven acá, el miedo, es verdad, el miedo, ahora hablo como protagonista del tema, ¿no? O sea, cuando yo era niño, me acuerdo, oye, cuando uno veía una película ahí medio tenebrosa ahí que no era en el horario de los niños, o sea, y uno se llevaba esa imagen y decía, oye, no quiero que apaguen la luz, o sea, y de repente apagaban la luz y yo veía todas las toallas, las camisas, eran monstruos. Después cuando vi la película esta que me encantó, la de Monster Inc. Ajá, Monster Inc. Oye, que vaya, lo vale, mira, eso era realmente lo que yo veía. Yo veía al tipo así con las púas encima, y entonces, pero era como que absorber todo ese poco de temas y superarlo, porque al fondo también los padres venían y decían, no, sí te voy a apagar la luz, ¡pum! Y apagar la luz, y yo, vaya, lo mano. Hoy en día, hasta la tercera noche lo superé. Bueno, cuando uno crece lo supera porque lo superas, pero no apagues la luz, dejar una velita, dejar una linternita, dejar una lucecita, dejar el televisor prendido, dejar la música prendida, o sea, deja cualquier cosa prendida. Pero fíjate que irónico. No, eso es ahora, antes no era así. Claro, porque ahora pobrecito todo el mundo. Pero fíjate que irónico la cosa, que sí, pobrecito todo el mundo. De eso haríamos hablar un día, pobrecito yo. Pobrecito. Mira, yo. El concepto del terror es tan impresionante que es uno de los géneros del cine que más vende. A mí el género de terror no me gusta. Y menos cuando es un terror, o sea, me gusta más el misterio, sí, la intriga, la cosa, pero cuando es un terror que el tipo le cortan la cabeza, entonces se le ve la sangre aquí, entonces el tipo con la sangre te salpica, no, a mí pero hay gente que le encanta ese cine. Además, tú encuentras algunos hogares, a mí me han, oye Carlos, porque mi hija tiene miedo y tal. Bueno, entonces, bueno, cuéntame cómo es la cotidiana de ustedes. Bueno, nosotros vemos una película y ¿qué película ven? Bueno, el otro día vimos la del payaso. Ya, el payaso ese que es malo y tal. Pero todos los payasos son malos. Bueno, mentira, no todos. Entonces le preguntaba, ¿y qué edad tiene tu hija? Bueno, tiene 5 años. ¿Y qué hace una niña de 5 años viendo una película de terror? ¿Qué clase triple Z? No, pero es que ella la aguanta. No seas salvaje de montaña, no seas animal del monte. O sea, no importa si ella lo soporta o no, pero es que tú tienes que entender que no es algo que ella está en capacidad de procesar, aún así le guste. Entonces después empiezan cuando son adolescentes, se vuelven gris, se vuelven emo, se vuelven oscuros, se cortan, se pinchan, ¿no? Una cantidad de cosas que suceden, pero ay, qué raro, si él siempre veía peliculitas con nosotros. Bueno, pero ¿qué película le estabas poniendo? ¿Qué música estabas escuchando? Dale, pégale, te voy a romper en 4 paredes y tal. Entonces la gente pues se preocupa. Entonces el miedo es una experiencia. Por ende, es algo vivido en mí o en otra persona. Yo no le tengo miedo al desconocido. ¿Por qué le tengo miedo a una aguja? Porque a alguien lo pullaron y le dolió. Claro. Pero cuando tú eres bebé, tú ves la aguja y no te pasa nada. No, nada. Mira, tan es así, Juan. Tú agarras a un niño que es maltratado en su casa y tú solamente levantas la mano y el niño ya va a hacer esto. Claro, o sea, una reacción. Es una reacción porque la aprendió. Es decir, para los que están escuchando y no viendo esto, me refiero a poner las manos en forma de protección. En cambio, si tienes un niño que no le han pegado por la cara, tú le haces así y te dice, ¿a qué jugamos? ¿Qué pasa? Porque no tiene ese aprendizaje. Sí, qué bárbaro, ¿no? Pues haz las pruebas con tu chamo. Acércate al mayor y haz como si le fueras una cachetada. No va a tener respuesta. Ese tipo es más fuerte que yo, no puedo hacer eso. Claro, pero no se la vas a dar, Juan, no se la vas a dar. Escucha, como si fueras no se la vas a dar. Ok. Yo me voy a anotar el ejercicio, ya lo anoté. Ajá, y la en el próximo programa, cuando tenga el ojo morado. En el próximo programa, dolor de ojos. Mira, lo interesante es que te vas a dar cuenta que él no tiene respuesta. O sea, no tiene respuesta defensiva. Eso. Claro, obviamente han visto películas, que la gente se pelea y tal y estas cosas, pero no va a tener reacción de defenderse del papá porque el papá no le ha pegado por la cara. Mire, te digo una cosa, yo soy fanático de Iron Maiden, como ven aquí y claro, mira, espera, aquí hay un tema de 1992. Están de gira, ¿viste? Sí, yo sé que están de gira. Están de gira. Pero mira, ese tema se llama Fear of the Dark.
O sea, ese miedo a la oscuridad. Yo creo que ese tema también, o ese temor a la oscuridad, ese tema siempre ha sido un mito desde muchísimo tiempo. Yo creo que ahorita ese género de película de terror, de suspenso, ha bajado mucho la intensidad, se han tenido que ir mucho a la vida real, porque ya ese miedo, ya mucha gente, yo siento que ha perdido el miedo a eso. O sea, Sí, yo sí. veía a Freddy saliendo de las pesadillas, y ahorita Freddy es un chiste. Entonces, y ahorita Freddy están luchando Krueger. con los zombies. Sí, claro, porque coño, eso era el tema. Pero yo digo que, y el convivir con gente con miedo, eso también es otro tema, ¿no? Claro, porque cuando la gente son miedosas, también puede venir de padres o de hogares castradores. Castradores porque hay mucha intención de control o también porque hay mucha sobreprotección. O controlo o sobreprotejo, no le permito que mi hijo o mi hija desarrolle habilidades de seguridad. Es decir, mira, trata que no se caiga, trata que no se corte nunca, trata que no se... Entonces, en ese sistema de sobreprotección no aprenden y cuando salen a la vida real, cualquier situación que es ajena a eso, les genera inseguridad. Y en la seguridad que hago yo, bueno, me protejo, me da miedo, porque además el miedo, la gente dice que es malo. No, el miedo es una reacción natural de defensa. Como me da miedo, me protejo. Cuando algo me da miedo, yo de hecho físicamente doy un paso atrás. Ese paso Claro, atrás es instintivo, es de protección. Ahora, si yo todo el tiempo tengo miedo, voy a tener relaciones conflictivas, porque van a ser eso. relaciones que se van a fomentar desde la inseguridad. Ujú. ¿Sabes? Tengo miedo que me dejes, tengo miedo que me abandones, tengo miedo que te mueras, tengo miedo que te vayas. Ojo, Claro. eso está cercano, pero no es lo mismo a la ansiedad, Ujú. que lamentablemente, post pandemia, los casos de ansiedad se han incrementado muchísimo y además se ha hecho o sea, la exposición, hay tanta exposición al tema porque es tan real que es muy visible. Y cada día encontramos más personas cercanas, conocidas, que sufren de ansiedad. Sufren de ansiedad, o sea, no es un cuento, no es una historia, es una realidad, es una enfermedad, una patología, una sensación, no lo llamen patología, sino es una sensación que tengo de un miedo profundo a que algo va a pasar. Y generalmente ese miedo profundo está asociado a sensaciones catastróficas. Ujú. Se va a acabar el mundo, me va a pasar algo, me va a dar COVID, me voy a morir, me van a asaltar, se va a morir mis viejos. O sea, lo asociamos a situaciones catastróficas, porque además visualizo situaciones que no han ocurrido, pero desde la catástrofe. Eso también es muy delicado y te repito, pues pandemia se ha incrementado mucho. Ahora, volviendo al tema del miedo, Ujú. una de las formas de afrontar o entender el miedo es primero aceptar lo que lo tengo. Eso no lo veo tan fácil. No, y aquí hay que sacarse el cliché este de ánimo, ánimo, ya, te amo, mi columna vertebral, todo, porque además no funciona como un discurso. Hay miedos que Exacto. tienen que ser trabajados terapéuticamente. Y hay miedos que hay que aceptar que los tengo y no los voy a combatir. Claro, Estas claro. nuevas fórmulas de éxito y tal, Juan, te dicen, todos los miedos son combatir. Mira, sonó la alarma, qué miedo al reloj. Todas estas fórmulas, bueno, no todas, pues, pero algunas de estas fórmulas te dicen que tienes que vencer todos tus miedos, que tú eres la mejor versión de ti, que Sí, tú. vale, Ya sí. va, ya va, ya va, ya va, ya va. Tenemos que respetar nuestros miedos, trabajar los que podemos trabajar y respetar los que no podemos trabajar. Sí, 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 no, y además que quieren que uno se convierta en un Indiana Jones, una cosa de esta que ya no, o sea, y eso, pero sí es interesante que la gente empiece a trabajar sus miedos, porque eh, yo siento, Juan Andrés Rondón siente que los tiempos cada vez son más difíciles, más complejos, y ojo, no lo sabemos, no los conozco, no sé lo que va a venir, no le tengo miedo tampoco a lo que vendrá. Simplemente las personas que tienen esa sensación y ese sentimiento, yo creo que tienen que buscar ayuda, Ujú, ayuda profesional. Es importantísimo ujú. que lo hagan, o sea, no se queden con esas cosas, porque a veces eso se hace muy cuesta arriba y es muy difícil después, al pasar el tiempo, superarlo. Entonces creo que hay momentos de tomar la decisión y ya, ahorita, además que ahorita, así como mucha gente que arriesga, como te dije al comienzo, sobre ese miedo que a mí me confunde, porque hay veces que te dicen, mira, no te metas por lo oscuro, no te metas por lo oscuro, y los tipos, todo el mundo va por lo oscuro, y salen todos Bueno, golpeados, todos reventados, fíjate, la gente porque que se está coño, cruzando hermano. la gente que está cruzando la frontera lo están haciendo en unos términos inhumanos, o sea, agarrándose una cuerda para cruzar un río, o sea, una cantidad de cosas, ¿no? Eh, a ver, el miedo hay que atenderlo y el Claro, miedo hay que respetarlo, sobre todo cuando el miedo me limita mi vida. Si le tengo miedo a la cucaracha, bueno, está bien, le tengo miedo a la cucaracha, pero eso seguramente no limite mi vida, pero de repente hay otras cosas
que si yo no atiendo, me puede limitar mi desarrollo sano. Y es importante atenderlo, sobre todo respetar el miedo. Respetarlo, qué bonito eso. Eso me gusta. Sí, porque hay que respetar el miedo de los demás. Hablando del Sí, miedo, hablando del respeto, ¿sabes qué? sí, se acabó. A mí me da miedo cuando tú dices eso. Y te quedaste congelado de paso. Mis amigos, con ese cierre de Carlito, los despedimos para el próximo programa. Síganos apoyando, agradecidos por ese apoyo. Buenísimo. Ahí está Carlos de nuevo, pero bueno, creo que no vuelve. Un gran abrazo a todos. Más 58 en la ruta. Tu podcast en el camino.